Saludos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a trabajar el teorema de Stokes. El teorema de Stokes generaliza el teorema de Green. El teorema de Stokes permite dar una interpretación rotacional de un campo vectorial en términos de relación de un fluido a lo largo de la curva. Para resaltar esto de una forma más específica, vamos a colocar por aquí la definición que nos muestra. Muy bien. Para acá tenemos el teorema de Stokes en definición. Y lo que nos establece es, como les venía diciendo, que cuando tengamos una circulación en un campo alrededor de una curva C contraria a las manecillas de reloj, con respecto ahora a un vector n normal, obtendremos que será igual a la doble integral de la superficie, nabla plus el campo, por el nuevo vector normal derivada de la superficie. Ahora bien, para visualizar esto de forma más detallada, vamos a tener que nabla cruz el campo, como tenemos que el campo es en tres dimensiones, es decir, F igual a M en I más N en J más P en K, vamos a determinar entonces que nabla cruz el campo va a ser igual a la derivada parcial de P sobre Y menos la derivada parcial de n con respecto a z en i, más la derivada parcial de m con respecto a z, menos la derivada parcial de p con respecto a x en j, esto más la derivada parcial de n con respecto a x, menos la derivada parcial de m con respecto a y, esto en k. Si bien nabla es igual, a colocarlo acá, nabla es igual a la parcial con respecto a x en y, más la parcial con respecto a y en j, más la parcial con respecto a z en k. Una vez planteado todo esto, vamos a darle resolución a un ejercicio para tener una mejor noción de lo que estamos explicando. Bien, el ejercicio va a ser el siguiente. Vamos a trabajar con el teorema de Stokes para superficies ya parametrizadas. El ejercicio dice así. Utilice la integral de superficie del teorema de Stokes para calcular el flujo de rotacional F a través de la superficie del vector unitario n en el ejercicio 16, que nos indica que F va a ser igual a X menos Y en Y más Y menos Z en J más Z menos X en K, con una superficie de R, R, el ángulo, igual a R coseno del ángulo en I, más R seno del ángulo en J, más 5 menos R en K. Esto delimitado en 0 menor o igual que R, menor o igual que 5, y en 0 menor o igual que el ángulo, menor o igual que el pi. Muy bien, vamos a pasar a la resolución del mismo. Vamos a colocar por acá nuestra fórmula principal del teorema de Stokes para irnos guiando. Para dar resolución a este ejercicio y encontrar el flujo, vamos a iniciar conformando nuestro producto cruz de nabla y el campo. Ahora bien, vamos a tener por acá nabla, cruz, el campo, va a ser igual. Vamos a realizar una matriz, pues esto nos indica el producto cruz en I, J, K, primera columna, segunda columna. Tendremos por acá que nuestra segunda columna estará conformada por nabla y como dijimos con anterioridad va a ser la derivada parcial con respecto a X.
En Y, en J vamos a tener la derivada parcial con respecto a Y. Y en K vamos a tener la derivada parcial con respecto a Z. Para nuestra tercera columna vamos a tener el campo, que es X menos Y en Y. Y menos Z en J. Y Z menos X en K. Z menos X en K. Ahora bien, vamos a extender para realizar la matriz nuestra columna. Al duplicar las dos primeras filas, IJK y derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a y derivada parcial con respecto a Z, vamos a obtener que todo esto será igual la suma de la diagonal principal menos la suma de la diagonal secundaria. Vamos a tener entonces Y parcial de y Z menos X como diagonal principal. Entonces va a ser Y por la parcial de con respecto a Y la parcial con respecto a Y. Ok, la parcial con respecto a Y por Z menos X. Esto más la segunda diagonal, que sería parcial de X por por Y menos Z por K. Más X menos Y por J por parcial de con respecto a Z. Todo esto menos la secundaria, que sería parcial de YK con Z menos X. Entonces, K por la parcial, K parcial de X por la K parcial de X por X menos Y. Esto más parcial de Z, Y menos Z y Y menos Z por Y. Esto más Z menos K por J, Z menos K por J por la parcial con respecto a X.
Colocar otro paréntesis para no confundirnos. Primero hay que realizar una operación y después restarle la. Ok. Una vez realizamos esto, vamos a obtener que será igual a JK. Vamos a colocarlo por acá. Nuestro producto cruz nos dio igual a IJK. Ahora bien, el siguiente paso a realizar es, vamos a calcular S, que nos dice que es igual a R sub R, ángulo o teta, el cual vamos a unirlo nueva vez en producto cruz con lo que obtuvimos. Entonces, vamos a hacer nuevamente. Y ahora tendremos coseno del ángulo. Acá seno del ángulo. Y por último acá menos 1. Acá las derivadas que va a ser menos R seno del ángulo coseno del ángulo, R coseno del ángulo, y 0. Vamos a duplicar las dos primeras filas y JK coseno del ángulo, seno del ángulo y menos 1. A realizar la operación nueva vez, vamos a tener la primera fila más las diagonales de la primera fila menos las diagonales de la segunda fila. Por consiguiente, aquí va a ser la primera fila es y seno del ángulo y 0. Y por seno del ángulo por 0. Coseno, R coseno del ángulo y K. Coseno del ángulo por R coseno del ángulo por K. Más la última que es menos seno del ángulo por J por menos 1. Y por último, restándole la columna secundaria que es K seno del ángulo y menos R seno del ángulo. Por el seno del ángulo por menos R seno del ángulo. Más menos 1 R coseno del ángulo y 1 por R coseno del
por I. Más 0J y coseno del ángulo. Podemos poner 0 directamente, pues es una multiplicación. Al darle resolución a esto, vamos a tener entonces que R con respecto a R del ángulo va a ser igual a R coseno del ángulo en I más R seno del ángulo en J, R seno del ángulo en J más R de K, R en K. Ya así estamos finalizando el ejercicio, vamos a construir entonces nuestra doble integral. Nuestra doble integral que va desde 0 hasta 2pi, 2pi. Y desde 0 hasta 5, según nos lo indicó nuestro mandato. Y nuestra R obtenida, que es R coseno del ángulo, más R seno del ángulo, más R. Esto de R de ángulo o teta. Muy bien, para darle resolución a nuestra integral y obtener el flujo, vamos a pasar a Workflow. Muy bien, ya aquí en Workflow colocamos nuestra integral R de R de teta desde 0 a 5 y desde 0 a pi medio, a 2pi, perdón. Y así obtenemos nuestro flujo. Vamos a llevarlo a nuestro Excel. Nuestro Word. Tendremos que nuestro teorema de Green va a ser igual a aproximadamente 261.80. Ese va a ser el flujo obtenido a partir de nuestro ejercicio. Espero que les sirva. Hasta la próxima.